Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Che, ¿viste el dato de pobreza que salió esta semana? Sí, el INDEC publicó a media semana el índice de pobreza que llegó a 40,1 puntos porcentuales y el índice de indigencia que llegó a 9,3 puntos porcentuales. Tremendo. La verdad, números catastróficos para el momento. Y eso es primer semestre. No cuenta toda la inflación y devaluación que hubo post elecciones, que al dato ese lo va a poner mucho más arriba todavía, lamentablemente. Sí, lo que a mí me pasó, ni bien había salido el dato, fue bueno, hablando con gente, ¿vos realmente crees ese número? Y en realidad, personalmente yo sí creo, lo que yo le quería explicar, este dato cuenta hasta junio. Todo el desastre que vimos de julio, en realidad pospaso, Pospaso. no está contemplado. Hoy el número quedó desactualizado obviamente y bueno, tendremos que esperar al año que viene, más o menos febrero-marzo, para conocer. Y te agrego un agravante más. Estos son datos numéricos, ¿no? Por ingreso. No miden otras variables. Hace muchos años que se habla de una multidimensionalidad de la pobreza. Pero específicamente hablando de estos datos numéricos, el que gana un peso arriba de esa línea de corte, ¿vos crees que no es pobre? Es igual de pobre que el que está adentro de ese número. Te diría que tenés una variación delta de, no sé, de un 10% de ingresos más o 15% de ingresos más sobre línea de corte, que también son pobres. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que ahora voy a hablar un poco más porque hay dos focos que son muy importantes de analizar porque se van de esta línea promedio, que es concordia y resistencia, ya ahora te voy a comentar un poco. La metodología es muy cuantitativa, o sea, con técnicas muy cuantitativas, que tiene ciertas limitaciones, y es justamente esto. Si el número te da un poquito más de la referencia, bueno, ya no es pobre, pero cualitativamente no es pobre. Seguro, sí, sí, lo es. Bueno, y como te decía de comentarte, esto de Resistencia y Concordia son los peores casos. Ambos aglomerados urbanos superan la barrera del 50%, son los únicos. El resto de los... El INDEC estudia 31 aglomerados urbanos. Estos dos son los que superan la barrera del 50. En caso de Concordia llegó a 58 puntos, que a partir del año 2019 tuvo una aceleración en la pobreza pasando de un 42 a casi 53 puntos porcentuales y hoy llegó a los 58, digamos, la mitad de este año. Resistencia es peor. ¿Y por qué es peor el caso? Porque hubo una profunda aceleración desde el 2019 que en el 2018 a fines llegó al 41 y hoy se encuentra en el 60. O sea que Tremendo. pasó del 2018, de un 41 a la actualidad, 5 años después, a 60. Es trágico el número. Capitanillo obviamente dice, el INDEC no lo supo medir. Bueno, En Concordia dicen lo mismo, el oficialismo, diferentes ramas del oficialismo dicen, no, se mide mal. Yo conozco las dos ciudades y tiene enormes partes de la población viviendo una situación eh, muy vulnerable, muy negativa. La pobreza está ahí, a la vista, sí, claramente. no podés tapar el sol con la mano, digamos. No, y cuando el sol es tan grande, menos todavía. Pero bueno, después también te traje el conurbano. Eso te iba a decir, porque yo que soy de acá, es verdad que por distritos da un número, pero si vas adentro del distrito, tenés partes del distrito donde toda la población es pobre. Pero bueno, en el análisis del conurbano hay una aceleración desde el año 2020, que fue el año de la pandemia. Desde fines del 2018
pasó a 40 a 51 en el peor momento de la cuarentena. O sea, del 2018 hasta la cuarentena subió casi 11 puntos, fue de 41,5 a 51. Después se desaceleró, llegó hasta 47, ahora actualmente, es decir, una bajada de 51, creo que el piso había sido 42 en el 2022 y hoy volvió a subir al 47. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia hoy es llegar al peor momento de la cuarentena, sin cuarentena. Incluso te hago un análisis temporal mucho más largo. Si lo comparamos con el 2001, que también fue un pico muy grande, ese pico muy grande arrancó con una base más baja que la actual, de pobreza y también de desocupación y de pobreza estructural, llamémoslo, ¿no? Entonces, claro, Sí. tuvo un pico muy grande, pero luego bajó porque la base desde la que había arrancado había sido más baja que la actual. Ahora está habiendo una aceleración, pero que parte de una base, de un piso altísimo. Estamos hablando de 30 y largos, 40 puntos en muchos lugares, en los peores lugares. Con lo cual, esta aceleración que veimos en los últimos años, no voy a decir que no tiene techo, porque esperemos que no sea así, pero puede subir muchísimo con una situación muy distinta. El gobierno dice que la pobreza, perdón, la desocupación está en un dígito. La UCA sacó hace unos días, no sacó, pero lo escuché al director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en una entrevista que ellos hacen estimaciones que quitando los planes, la desocupación está entre el 28 y el 30%. Es tremendo eso. No, es tremendo. Y otra cosa más, porque vos decís, bueno, la desocupación es de un dígito y te contentás con eso. Yo me preocuparía porque si la desocupación es de un dígito y seguimos teniendo un montón de pobreza, quiere decir que hay gente que trabaja que es pobre. Claro, y si lo comparás con el dato que mencionamos en los episodios anteriores, donde el decil más rico arranca en 300, $400, al tipo de cambio blue, toda la sociedad se empobreció. El país, como sociedad, como país, como Estado, todo es más pobre. Y eso impacta evidentemente en tus posibilidades de cómo haces para recuperarte. ¿Quién va a invertir? ¿Qué es lo que genera empleo de calidad, la inversión? ¿Quiénes ahorran para luego invertir? Bueno, son todos incógnitas que van quedando para los próximos años, ¿no? Bueno, mientras tanto que sucedía todo esto de la publicación, el día jueves el Senado sesionó, se trató la ley de alquileres, el proyecto de ley de alquileres que va a pasar pasó con modificaciones a diputados. También se aprobó el pliego de la jueza Figueroa, por más que la Corte haya dicho que, bueno, que como se tenía que jubilar y tenía que dejar su lugar, bueno, el Senado no hizo. Déjame mencionar dos cosas sobre este tema. Primero, arranquemos por lo del pliego. Las cámaras tienen algunas atribuciones particulares, ¿no? El Senado es el que aprueba los pliegos de los senadores, de los jueces, perdón. Alguien podría decir, pero Carlos Fait estuvo hasta los 90 y creo que 4 años como juez, porque él había jurado antes de la reforma del 94. En la reforma del 94 es que se agrega esto de jubilarse a los 75 años. Entonces, como él era anterior, pudo seguir. Y de hecho, en la justicia hay algunos casos, yo conozco algunos casos, que han continuado después de los 75 años, pero porque eran todos previos al 94, que no es el caso de esta jueza, y que tiene que jubilarse porque lo dice la Constitución. Y ahora se va a generar un enorme problema, el Ejecutivo va a promulgar esto, ¿qué va a pasar con la Corte? Otra vez entramos en un conflicto de poderes por incumplir una norma que es clarísima, y todo esto afecta a la situación general del país. Sí, y una norma de carácter constitucional, digamos, no es algo Claro, que está ahí y bueno, vemos si hoy la cumplimos y mañana no. Pero bueno, además de esto también se aprobó, para suerte del candidato de Unión por la Patria, la ley de ganancias. La reforma de ganancias fue aprobada y bueno, habrá que esperar a que el boletín oficial la publique. sí, creo que tiene que tener algún tipo de reglamentación. Vamos a ver cuando se haga eso. Y respecto sobre la ley de alquiler, déjame comentar que vuelve a diputados porque
el proyecto ingresó por diputados, se aprueba, pasa a la otra cámara. Si se aprueba como de ganancias, listo, se convierte en ley. Ahora, si se aprueba con modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados y la de Diputados aceptar las modificaciones o otra vez volver al proceso de una Cámara a la otra, ¿no? El análisis propio de cuál va a ser el resultado corresponde hacerlo cuando esté realmente el texto de ley promulgado, porque hasta ahora no dejan de ser proyectos y modificaciones, y si se le pueden volver a hacer modificaciones, lo vamos a dejar para episodios subsiguientes cuando esté efectivamente la norma en vigencia. Pero sí es interesante comentar que la que está ahora en vigencia, llamémosle la ley Lipovetsky, ¿no? Que cambió en la forma de alquiler, hay como mucha debate al respecto, y una pregunta que uno se haría es, si muchos dicen que es tan mala para los inquilinos, ¿por qué es que no se cambió antes? Si estaban todos de acuerdo. Me acuerdo en la selección de 2021, todos los candidatos decían, vamos a cambiar esa ley, y fíjate, recién ahora lo hicieron. Y mi análisis es que para los propietarios no es tan negativa esa ley. Sí para los inquilinos, pero no para los propietarios. Y te pongo un ejemplo como para graficar y cerrar el tema. Contratos que se hicieron en el 2021, 2022, con un nivel de inflación 50%, pongamos, 60%. Esos contratos, si se hacían de la manera tradicional anterior, era un contrato entre partes y el propietario podía decir, bueno, te pongo 50%, 60%. Ahora, con el índice de contratos de locación, el ICL, que a partir de la reforma de Lipovetsky es que se empieza a utilizar ese índice para la actualización de los contratos, eso sigue más o menos la inflación, un poco menos. Ahora está en 115, por ejemplo, el último mes, ese índice. Pero sigue bastante parejo. Con lo cual, alguien que hizo un contrato hace 2 años, ahora se actualiza a 115%, y si se hubiera regido por una inflación de ese momento, hubieran puesto, no, hagamos al 50%, el propietario hubiera perdido un montón en la actualización. Por eso la ley Lipovetsky a los propietarios no es que no les afecta tanto como a los inquilinos. Al contrario, te diría, alguien diría, bueno, pero al final el ICL es menor que la inflación. Pero vos hace 2 años hubieras hecho un contrato con una actualización de 150, 120%, 115%, ni te lo imaginabas. Nadie te hubiera hecho como inquilino, nadie te hubiera firmado ese contrato. Entonces, ves que al propietario no le afectó tanto y tal vez por eso no la quisieron cambiar. Porque algunos de ellos deben ser propietarios, o muchos de ellos deben ser propietarios. Sí, sin lugar a dudas. Que a ver, el fondo de la cuestión del gran problema de la ley de alquileres también es el contexto inflacionario, ¿no? Porque si esto hubiera sido en un mundo normal, con una inflación del 10% anual, no sería una cuestión tan trágica. Totalmente, igual que los créditos UBA, el mismo problema. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos elecciones en Mendoza, que fue electo el candidato y gobernador Alfredo Cornejo. Juntos por el Cambio, en este caso Patricia Bullrich, viajó y festejó esta victoria que le ganó por 10 puntos porcentuales a De Marchi, que era el candidato del PRO, que lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Sí, lo habíamos mencionado comentando la estrategia esta de ir por fuera en vez de ir por dentro. Por dentro, Juntos por el Cambio no hubiera llegado a la elección del domingo pasado. Por fuera sí, y eso redunda ahora en bancas en la Cámara, en la legislatura local, ¿no? Y imagino yo que también sacó 29 puntos, ¿no? Bueno, casi 30. Ahora puede decir, saqué 30 puntos, etc. Desde el punto de vista estratégico, tiene cierta lógica. Por lo que uno fue viendo post elecciones, no quedó muy bien visto, ni por propios ni por ajenos, ¿no? Esta movida que hizo De Marchi. No sé cómo le va a terminar pagando, digamos, su estrategia, esos 30 puntos.
si no le trajo más problema haber ido por afuera que por adentro. Habíamos dicho, veremos cuál es el resultado. Claramente va a tener una representación legislativa más importante que la que hubiera tenido si hubiera ido por dentro. Pero en definitiva no ganó las elecciones y Cornejo vuelve a ser gobernador de una provincia que es sumamente importante en Argentina, no solo por su población, sino por sus características económicas, culturales. Y es una nueva victoria para la coalición de Juntos por el Cambio, que ya lleva varias provincias ganadas desde que arrancó el año. Esta fue la última elección antes de las generales presidenciales. Sí, varias provincias ganadas y recuperadas algunas. Otras reafirmaron la victoria que ya habían tenido en las elecciones pasadas. Vamos a ver si realmente eso se capitaliza en algo para las nacionales. A mi criterio creo que no, pero bueno, obviamente que no podemos hacer un futurismo. Veremos qué pasa. También el miércoles a la noche, para los que nos escuchan de la ciudad de Buenos Aires, los porteños, estuvo el debate, que creo que acá coincidimos todos que fue muy malo, tanto Fue un en desastre. contenido como Fue un en desastre. organización. No sé si yo me tomé el trabajo no solo de verlo, sino de ver desde el principio. Hubo un problema, por ejemplo, cuando Santoro inició, que no se lo escuchaba, tuvo que entrar un técnico. La Y luz. sí, No se le veía las caras. terrible. Para un canal que es de la ciudad, que maneja una gran cantidad de dinero, podría invertir un poco. Que bueno, después hubo una chicana de Santoro, lo cito mucho y no es que sea partidario de él, pero fue muy este número que tiró, que bueno, la ciudad de Buenos Aires gasta mucho más en publicidad que en educación, que es cierto, gasta Sí, muchísimo. sí. Creo que lo mencionamos sí, en el primer episodio. 13.000 millones de pesos gastó en comunicación, publicidad, la Ciudad de Buenos Aires desde el comienzo del año hasta las elecciones paso. Una masa de dinero impresionante, impresionante. Para una herramienta que es de comunicación, que es el canal de la ciudad, transmitir un debate en donde no se le ve la cara a los que debaten, deja mucho que desear. Realmente deja Sí. mucho, mucho que desear. El que no lo haya visto, busque, googlero, porque no tenían imagen, era un desastre. Eh, no sé si, supongo que habrán arreglado las reglas antes, pero varios no las cumplieron, fue desordenado. Si analizamos cada uno de los candidatos, tal vez Jorge Macri fue el que, no sé si fue el que mejor coacheado estuvo, pero se mantuvo en una línea, agradecía todo lo que le decían lo agradecía, aunque le estuvieran diciendo cualquier barbaridad, gracias por tu pregunta. Yo no sé si eso le da algún voto más o no, dependerá de la gente, pero claramente tenía una estrategia de no confrontar y de mostrarse como el candidato con más chances de ganar. Santoro hizo su negocio, que fue convocar directamente, esto fue muy interesante, también lo hablamos en episodios anteriores, había puesto eh, carteles en la ciudad llamando al voto radical. Acá directamente dijo, los que votaron a Lustó, votenme a mí, dijo. Así, directamente en varias oportunidades. Justamente tengo esos momentos. En el contenido, como dijiste, fue muy malo. Por ejemplo, en el eje que era vivienda, ambiente y desarrollo productivo, ninguno dio una propuesta, que encima es un tema central por la cuestión Central. habitacional, de alquileres, que en un momento nadie dijo nada. Y sí, hubo frases, a mí una que me quedó de Jorge Macri muy al principio, dijo, me apoyo en dos grandes gigantes, Macri y Horacio, como diciendo, no es que yo soy. Porque para mí hay un fenómeno que va a esto del coacheo y de mantenerse fuera del eje, yo voy a decir esta palabra, sé que puede sonar muy fuerte, de este eje bélico, que fue una estrategia de Marra, porque Marra no tiró ninguna propuesta, Nada. solo mencionó diagnósticos, uno que es muy bueno, que es el tema de la basura, porque la verdad que los que viven en Ciudad de Buenos Aires, el tema de la basura creo que está a los ojos de todos. Pero Marra también buscó este Perdón, y equilibrio. también habló del tránsito, que también está a la vista de todos, Sí, que es un caos. De eso también habló bastante. y de las baldosas también lo comentó,
que también, digamos, vos salís y lo ves, generó este clima hostil, de eje bélico, que buscaba polarizar con Santoro, despegarse de la izquierda y también generar que los candidatos pierdan los estribos, digamos, y se salgan de la regla. No pudo con Santoro, porque Santoro es hábil en eso, pero sí pudo con la candidata de izquierda, que Biasi en un momento lo interrumpe, no lo insulta, pero medio como que Sí, pero para un debate se podría tomar como un insulto eso. sí, La reacción que tuvo interrumpiéndolo, que fue su estrategia. Como dijimos, ¿no? Uno se mantuvo en un lugar, el otro le habló a los radicales, y Marra se quería, y se lo decía abiertamente, pelear con todos, pero específicamente con Santoro, sí, buscando polarizar con él. Y esa fue su estrategia. sí, es esa nomás. Y por eso te quería decir esto de Macri. Macri venía como a estar afuera de este eje bélico, que él estaba pensando en los problemas de los vecinos. Obviamente, Sí. esto entre muchas comillas, uno después le puede creer o no y se puede sentir representado, pero decía, ellos discuten, yo pienso y trabajo por los vecinos. A mi criterio, Jorge Macri muestra una faceta más larreta, porque encima cuando le toca una pregunta de salud de Marra sobre qué pensaba hacer con aquellos bonaerenses que se atienden en hospitales porteños, Macri sale de esa discusión y le dice, es un tema muy complejo, porque así como hay bonaerenses que se atienden en hospitales porteños, trabajan acá, invierten acá, entonces ¿por qué habría que prohibirle ese derecho? Bueno, medio como que salió de la discusión, se mostró un poco más la reta y no tan ese pro que circula en el aire. Y bueno, como dijiste, Santoro intenta atraer al voto radical, de hecho lo citó a Manes cuando hablaba de educación, y en el cierre fue un pedido explícito a que si votaste a Lustó, cree que votándome a mí sacamos al PRO de la ciudad de Buenos Aires. Hablando de debates, tiro la idea, veremos qué pasa. Supuestamente, Massa va a anunciar su ministro de Economía en el debate, en el primer debate que va a suceder este domingo. Y dicen que hay una sorpresa para eso. Y que la sorpresa tiene que ver con, al estilo de Larreta, tratar de hacer su coalición aún más amplia. Pregunto, ¿tendrá que ver con algún radical? Alguno se me ocurre a mí, pero veremos a ver qué dice el domingo. Yo alguno tengo en mente. Sí, veremos qué pasa. Es un tema que, bueno, ahora en este fin de semana vamos a tener el primer debate. Creo que va a ser uno de los debates más importantes de los últimos años o de las últimas elecciones. Eh, esto no quiero decir que va a ser buenísimo, pero sí creo que va a ser algo Va a que ser vale la pena. interesante. Sí. Interesante. Bueno, y te quería comentar un poco esta cuestión de qué pasa en Juntos por el Cambio, este partido de evolución radical. Jacobiti salió a criticar a Bullrich por este spot de la cárcel para narcotraficantes y corruptos que iba a salir con el nombre de Cristina. Mientras sucedía esto, Massa hizo un acto en el norte con Morales y Valdés, que es el gobernador de Jujuy y de Corrientes respectivamente, ambos radicales, donde habló de un gobierno de unidad nacional en el caso de ser presidente. Esto de que vos decís, bueno, el Ministerio de Economía capaz que se lo tira a los radicales. ¿Alguno que ya fue antes, capaz? Puede ser, ¿Alguno que ya fue alguno ministro del... antes, capaz? No Veremos. sé si habría que decirlo, pero bueno, en esto de la 125 puede a veces la historia da revancha. Y a este contexto se le suma el fenómeno de la patoneta, en el cual Patricia Bullrich, con esa combi que se le dice en la patoneta, intentó recorrer distintos puntos del conurbano para la carrera Sillón de Rivadavia. ¿Qué pasó en la patoneta? Estaba Larreta y Santilli, que se sumaron en el recorrido por el conurbano bonaerense. En Lomas de Y Zamora particularmente. esto quiero hacer una aclaración. El periodista Pani fue entrevistado hace un par de semanas por Maxi Montenegro, una entrevista que para mí vale la pena muchísimo mirarla. Aquellos que tienen muchas ganas los pueden buscar por YouTube, en el cual Pani hace una declaración que yo ya tenía muchas ganas de decirlo, pero quizás no me animaba. Dice, al final Larreta tenía razón,
para hacer los cambios en la Argentina se necesitaba el 70% de unidad. ¿Qué pasó? Larreta perdió por decir eso, lo castigaron por decir eso, y hoy los candidatos que tienen la posibilidad de ser presidente se están dando cuenta de que, bueno, esa es la forma, parece, de ser política. Parece que la campaña política estuvo puesto en el odio hacia la política, pero que en la práctica todo convergerá a la reivindicación a ella, y creo que habría que preguntarse, enhorabuena, pero antes de que busquemos una respuesta hacia eso, es interesante ver esto. Uno de los candidatos que ha hecho campaña con la motosierra y con frases que hay que meterle una patada a la casta, mientras que en estos días su posible ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que si él gana, está en condiciones de negociar con todos los gobernadores. Es medio raro, ¿cómo vas a hacer motosierra y negociar con los gobernadores? Es raro, y eso La Nación se lo preguntó en una entrevista que hizo Guillermo Francos en estos días, y le dice, y bueno, ¿y cómo vas a hacer esto con el plan motosierra? Y él dijo, no hay plan motosierra. La motosierra es una expresión de una necesidad para terminar con la inflación. Acá hay que hacer un paréntesis, porque Guillermo Franco no le estaba hablando al votante de Milei. Guillermo Franco, creo yo a mi criterio, le está hablando a los gobernadores con los que él ya habló, que les dijo, yo sé que Milei habla de la motosierra, bueno, eso no es tan así, y se los está confirmando. Pero ¿qué pasa si gana el candidato que propone romper con la política y ni bien gana la reivindica? ¿Qué situación tenemos? Recordemos una cosa, que el gasto público es una parte importante del Estado Nacional, pero mucho más importante el gasto de las provincias y los municipios. Entonces, un plan motosierra para bajar el gasto público en general de toda la economía involucra sí o sí a las provincias y a los municipios. Con lo cual, no es solo llego al Poder Ejecutivo Nacional y bajo el gasto público, para sanear la economía tienen que hacerlo también las provincias y los municipios. Y si el mensaje es no va a haber tanta motosierra, como decís vos, está generando unas expectativas tan altas que si cuando llega va para otro lado, y no es el mismo caso que Menem cuando decía voy a hacer el salariazo y la revolución productiva y después tuvo una política neoliberal. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ahora hay unas expectativas de rompamos con todo. Estoy cansado, quiero algo nuevo. Y es muy clara la expectativa, ¿no? El mandato que podría llegar a tener un voto de ese tipo. Y si todo eso no sucede, al contrario, como decís vos, empieza a juntarse con lo que él denomina la casta y arreglar Barrio Nuevo, los gobernadores, etcétera, esa expectativa no colmada va a ser muy frustrante. Más aún en un escenario económico muy negativo. Varias veces hemos hablado que Argentina tiene oportunidades el año que viene para tener buenas noticias económicas, internacionales, etc. Pero se está haciendo todo tan mal hoy que veo difícil que se puedan aprovechar esas oportunidades. Están las oportunidades, pero estamos generando tantas pequeñas bombas, pequeñas y grandes bombas por todos lados, que no creo que la economía de la situación sea buena, por lo menos al comienzo del año que viene, ¿no? Entonces, en esa situación de no colmar expectativas, más una realidad económica muy negativa, la frustración puede llegar a ser gigante. Y la frustración en las personas es algo importante, porque genera el estado de ánimo, ¿no? Fíjate que no hay tanto un voto de esperanza, sino más bien un voto de vamos a ¿Sí? romper todo. ¿Y cómo se va a configurar? Esto siempre en un caso hipotético, en un posible gobierno de Milei, porque si llega a ganar otro candidato, como por ejemplo el oficialista Sergio Massa, él habla de unidad nacional, de consenso y demás. Entonces, decís, bueno, es un poco más de rosca política. Pero Milei, que encima Guillermo Francos en la nota de La Nación lo dice claro, a Milei no le gusta la rosca y por eso me la da a mí.
si Milei en su posible gobierno, el futuro gobierno, con todo lo que dijo atrás de que había que cortar y había que extirpar al sistema político argentino y ahora lo reivindicás, ¿cómo se lo va a tomar quienes te confiaron a vos el voto? Quienes te dieron a vos el mandato, ¿cómo van a recibir ese mensaje que vos le decís, bueno, fue una metáfora, fue un símbolo? Mirá, dijiste algo importante, ¿no? El mandato. Es un concepto muy interesante. Quien gana una elección tiene que saber interpretar no solo lo que propuso, sino por qué la gente lo votó. ¿Qué es lo que la gente esperaba en ese voto? Si uno tuviera un programa de gobierno muy detallado, está claro que la gente te votó por eso, o al menos vos fuiste claro de decir yo voy a hacer esto. Ahora, como ninguno tiene un programa claro, cualquiera de los que gane tiene que saber interpretar por qué la gente lo votó, qué es lo que quiere que haga. No significa que después haga una encuesta y haga lo que la gente dice, sino es una cuestión más conceptual, ¿no? Como decís vos, si la gente lo está votando para romper todo y cortar con todo y después no lo hace, va a perder el apoyo enseguida. Y en un punto, que lo vimos en el último mes, que es una crisis, que bueno, Pani para mí le pone justo un título muy importante, crisis no política, sino de la política, que es el caso de Chocolate, en el cual ninguna fuerza, ni Juntos por el Cambio, ni obviamente el oficialismo, porque a quien detuvieron, Arrigau es parte del PJ, pero tampoco la Libertad Avanza, salieron a decir algo. Hay un silencio total. Para poner en contexto, una persona tenía, creo que 48 tarjetas de débito, sacaba plata en un cajero, bueno, cuestión que esas tarjetas eran de empleados de la legislatura bonaerense y él supuestamente sacaba la plata e iba a llevárselo a cada persona. En un lugar en un momento, perdón, en un contexto donde está todo digitalizado, vos podés entrar con banking, pasarte la plata de home banking a Mercado Pago o a cualquier cuestión. No sé si es necesario dársela a Rigau y que Rigau vaya y después te lleve el efectivo a tu casa, porque esto esconde un Sí, mecanismo de financiamiento de la política donde ponen a gente, sí, de toda, de donde toda la política. Tradicional, bueno, hay partidos que no hacen eso, pero de la tradicional no cabe ninguna duda. La legislatura de la provincia de Buenos Aires y la de las demás provincias también, pero en este caso particular la provincia de Buenos Aires, históricamente tuvo una cantidad de asesores por diputado o senador impresionante. Y esos son los de las tarjetas de chocolate. Esos asesores que muchas veces se dice, y creo que debe ser cierto, que solo les interesa la obra social y la jubilación, y les quitan el 100% del sueldo que figura ahí. Y eso lo usan después para, bueno, no lo puedo comprobar en sede judicial, pero para financiar las campañas políticas. sí, esto es muy complejo porque demostrarlo y cuando está todo el entramado de la política y un entramado judicial es muy complejo demostrarlo, pero es histórico, es una forma de financiamiento de la política, llamativo porque la Libertad Avanza, que supuestamente está fuera de este sistema, no dijo nada al respecto. Bueno, acá uno podría sacar las conclusiones, creo que eso queda voluntad de cada uno, si quiere reflexionar sobre por qué no dicen nada. Bueno, para poder reflexionar por qué no dicen nada, habría que saber que muchos de los que están a nivel local en la Libertad Avanza, en Buenos Aires y en otras provincias, en realidad vienen de otros partidos, muchos, muchos del PJ, algunos incluso de Juntos por el Cambio, pero muchos del PJ, Sí, de de Massa. hecho hay ese rumor de que las listas fueron confeccionadas por Massa, algunos puestos, y hasta otras incluso por Macri, Bueno, digamos. el rumor es quién la hizo, pero si mirás nombre por nombre, son gente que estuvo Ujú. antes con Massa, en algunos casos con Juntos por el Cambio, pero en su mayoría estuvieron con Massa. Hay fotos, fueron candidatos, eso es un hecho. Sí, de hecho, si uno quiere mirar la última entrevista de Massa en Fantino,
Le preguntaban cualquier nombre, desde Riquelme hasta Melconian, y Massa todo el tiempo decía, vino a comer un asado a casa, tomaba mates. Melco me pidió, por favor, antes de irse, que no toque la cira. Después salió en televisión y la criticó. Pero en casa, cuando estábamos comiendo un asado, me pedía, por favor. Bueno, Massa es una persona que no solamente dice esto de la unidad nacional, sino que toca a toda la política. Una persona me lo ha dicho y yo siempre le dije, creo que tenés que ser editor de noticias y largar una nota con esto. Dice, Massa es, en estas palabras, el claro ejemplo del príncipe de Maquiavelo. A ver, desarrolla. Y es un poco en esta cuestión del poder, de qué tenés que hacer. Es una persona que está entendiendo cómo se construye el poder. Está bien en un contexto donde la política hoy está mal vista, donde estas cosas son muy criticadas por una parte de la sociedad, gran parte de la sociedad, pero, pero vemos en esta cuestión de construcción de poder y rosca. Creo que Massa es el candidato de la rosca por Sí, excelencia. sí, que no tiene nada que ver con gobernar bien, pero coincido. No, 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 obviamente. Que podemos decir que candidatos anteriores no entendían lo que era la rosca, la dejaban muy de lado. Néstor y Cristina se la dejaban a otro. Macri no la entendió. Creo que ese fue un gran problema en su gobierno, que él no entendía lo que era la rosca. Milei la deja en otra persona. Bueno, Massa parece que la entiende y quiere ser presidente. Es decir, es un presidente distinto a lo que estuvimos viendo, por lo menos en el último siglo en la Argentina. Bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos en los próximos días. Y en el próximo episodio tendremos ya el análisis del debate. Y algo que me gustaría solo mencionar y que vamos a tratar para el próximo episodio, porque resulta interesante en las cuestiones internacionales, es el conflicto que poco a poco va teniendo algunas escaladas y diferentes episodios entre Argentina y Paraguay, ¿no? Por la hidrovía, algunos que hablan de más, que dicen una cosa, que dicen la otra. Creo que es algo para analizar y lo vamos a hacer en el próximo episodio, porque no sería nada bueno generar un conflicto que termine escalando con nuestro vecino país de Paraguay. Ya lo analizaremos la semana que viene. Abrazo grande, Agustín, chao. Nos vemos la semana que viene. Te deseo un buen fin de.